Es monocatenario o monoténico, ¿no? Habíamos dicho que monoténico, biténico es sinónimo de monocatenario, bicatenario. ¿Por qué ahora le ponemos monocatenario? Porque revisando bastante bibliografía de microbiología, tanto Murray, Jawetz, que son los textos de cabecera, y otros textos, utilizan más este término, ¿no? Monocatenario, bicatenario, pero son sinónimos de monoténico, biténico, ¿no? Es lo mismo. Entonces es un virus ARN monocatenario, es decir, una sola hélice de ARN, en otras palabras, negativo. Este es un término que se nos sobreañade, ¿verdad? Negativo. Ahora voy a necesitar que todo lo que hemos avanzado en la primera clase, en introducción a la introducción a la virología, obviamente lo recuerden, ¿no? Y profundicemos, ¿no? Todo lo que hemos hablado ahí, obviamente vamos a profundizar y sí va a ir haciéndose más compleja el avance de la materia. Por ende, tendrán que atender, estar obligados a atender, a escuchar lo que estamos diciendo y a tomar apuntes, ¿no? Es lo que les aconsejo. Tomen apuntes de lo que estamos diciendo. Entonces, virus ARN monocatenario negativo. Esto que sobreañadimos ahora, ¿no? Los virus, ¿no? Dentro de su ácido nucleico pueden ser de polaridad positiva o polaridad negativa, ¿ok? Entonces ahora vamos a decir que fuera de ser monocatenario, bicatenario, y en el caso del ARN teníamos un tipo más que era el diploide, ¿no? Que no es característico de los virus que infectan a humanos. Entonces, aparte tiene una polaridad, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta polaridad? Es directamente a cómo van a replicarse, ¿no? Por eso los llamamos o positivos o negativos. En el caso del ARN monocatenario negativo, nos referimos acá a que este virus, el ortomixovirus, necesita, ¿no? De una transcripción, ¿ya? A partir del ADN de la célula a la que va a invadir, ¿ok? Si estuviéramos hablando de un ARN positivo, ¿no? Monocatenario positivo, por decir, estaríamos hablando de que no necesita el ADN de la célula, ¿no? Simplemente mediante su ADN o su ARN, entonces se replica, saca fotocopias, si ustedes quieren, el positivo, ¿no? Saca fotocopias igualitas de su ARN o su ADN, ¿ya? El negativo necesita primero editar el documento, si me permiten el término, ¿no? Ir al internet, editan el documento y recién lo fotocopian, ¿ok? Entonces, ese es el negativo, como es el caso del ortomixovirus. Entonces, ¿qué hace este ortomixovirus? Penetra en el núcleo de la célula, trabaja con el ADN, ¿no? Es una ingeniería genética que va a hacer en todo ese sentido, y tiene una enzima que es básicamente la enzima polimerasa, ¿no? Esa enzima va a lograr justamente modificar el ADN de la célula que invade, y esta célula invadida, este ADN de la célula invadida, se va a transformar en su ARN monocatenario, ¿no? O monoténico, ¿me entienden? Entonces, si queremos hacer la analogía, ¿no? Si yo soy un virus ADN o ARN monocatenario o bicatenario positivo, ¿no? Entonces solo voy a la fotocopiadora y le saco fotocopias a mi ácido nucleico, a mi ARN o a mi ADN. Solo le saco fotocopias, ¿no? Pero si soy un ácido nucleico monocatenario o bicatenario negativo, ¿no? Negativo, entonces primero tengo que ir al internet, sentarme en la computadora, modificar, editar mi hoja, mi contenido, y recién fotocopiarlo, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que hace el ortomixovirus. Va al núcleo, vuelvo a repetir, ¿no? Para que quede muy claro, va al núcleo mediante una enzima del viral, ¿no? Es una enzima viral, la polimerasa o proteinácea, polimerasa es el término más característico, ¿no?
hace que el ADN de la célula a la que invade se convierta, se transforme en ARN, ¿no? En el ARN del ortomixovirus, en otras palabras. Y luego ya fotocopia, 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 todo eso, y se replica, ¿ok? Eso quiere decir que es un virus ARN monocatenario negativo. Y para esto, lógicamente, sí se necesita una gran, vuelvo a repetir, ingeniería genética, ingeniería química que tiene la capacidad de realizar el ortomixovirus. Por otro lado, pertenece al grupo 5 de Baltimore. No nos olvidemos, vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos que recordar todo lo que hemos avanzado en introducción a la virología, nos va a servir ahora. Dentro de las principales clasificaciones de los virus, habíamos dicho que existen dos, ¿no? La ICTB y la de Baltimore, ¿verdad? ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con ICTB? ¿Alguien me puede decir a la rápida qué significaba la clasificación ICTB? Doctor, es la Internacional Comité de Antivirus, creo, doctor. No, o sea, si esa fuera la respuesta en el examen, ¿no? Si fuera una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué es la ICTB? Y hay esa respuesta, no, eso no estaría mal, ¿verdad? La ICTB es una sigla, ¿no? Que significa International Community of Taxonomy of Virus, ¿verdad? Eso significa que básicamente es el comité el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, ¿no? Eso significa que eso nos clasifica por familia, género, qué sé yo, ¿no? Toda esa clasificación biológica que tenemos. Pero también habíamos dicho existe otra clasificación para los virus que es la de Baltimore, ¿no? Y el ortomixovirus pertenece al grupo 5, ¿ok? Que es justo, el Baltimore nos clasifica a los virus mediante su ácido nucleico, justamente. Existirá ADN bicatenario, existirá ADN monocatenario, RN bicatenario, RN monocatenario positivo, RN monocatenario negativo, RN monocatenario retrotransicional, ADN bicatenario retrotranscrito, es decir, son 7 grupos que identifican la clasificación de Baltimore. En este caso, el ortomixovirus pertenece a la 5, ¿ok? Vamos a decir, bueno, ya lo habíamos adelantado, que causan básicamente infecciones respiratorias, ¿no? Es decir, los virus tienen afinidad por las células del tubo respiratorio, ¿verdad? Tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, básicamente. Y va a causarle un tipo de enfermedad, ¿verdad? ¿Qué se llama la enfermedad? Que es algo contradictorio el nombre, gripe. ¿Ok? Ese es el nombre de la enfermedad. Y obviamente es producido por el virus de la influenza. Entonces, la influenza es un virus que pertenece a los ortomixovirus, en otras palabras, ¿no? Y, bueno, ¿por qué vamos a detenernos un poquito acá? Haciendo la analogía con el COVID-19, ¿no? ¿Y por qué me gusta hacer analogías con el COVID-19? Es porque ahora está de moda, lo escuchamos en el internet, en el noticiero, hablamos en el almuerzo, alguien se ha contagiado de eso, el médico al que he ido me ha hablado sobre eso, qué sé yo. Bueno, ahora estamos sobre eso, entonces es como que un poquito más práctico usar de ejemplo al COVID-19, ¿no? Entonces, en el caso del COVID-19 tenemos un agente etiológico, es decir, un agente causal, que en este caso será el SARS-CoV-2, ¿verdad? Es el nombre del bicho, si ustedes quieren, ¿no? Disculpen el término, ¿no? Es el nombre del virus, SARS-CoV-2, ¿verdad? Y la enfermedad que produce el SARS-CoV-2 es COVID-19, ¿no? COVID-19. Ojo que esto muy entre paréntesis, ¿no? Esto no tiene nada que ver con los ortomixovirus, muy entre paréntesis. Hoy en día el agente etiológico, es decir, tiene un subtipo, ¿verdad? Que es el subtipo Omicron del SARS-CoV-2.
Ese subtipo Omicron específicamente causa un tipo de enfermedad, ¿no? No vamos a ser diferente, pero ahora el nombre actual de la enfermedad es COVID-22, por si acaso. Eso es lo correcto. Ahorita no deberíamos. Ahorita todos los pacientes que yo atiendo, por si acaso, en la historia clínica ya no le pongo COVID-19, le pongo COVID-22. Obviamente tendrá que coincidir la clínica, los signos, los síntomas y yo asegurarme que está producido por la variante Omicron, ¿verdad? Entonces, cierro paréntesis, esto no tiene nada que ver, pero hay que andar actualizados, ¿verdad? Entonces, la influenza es el virus, ¿no? Es el agente etiológico. ¿Qué enfermedad nos va a causar la influenza? Gripe, ¿ok? Entendiendo por gripe a una enfermedad de morbimortalidad alta, ¿me entienden? Y esto quiero subrayar bastante porque, y ahí hemos puesto un asterisco, ¿no? Hemos puesto un asterisco acá, el resfriado común. El resfriado común que no es gripe, ¿ya? Es decir, obviamente para la población en general, para qué sé yo, cualquier persona que no es médico ni que estudia ciencias de la salud, entonces gripe es el resfriado común, son sinónimos, pero no es así. Nosotros tenemos que saber que gripe es una cosa mucho más fuerte, si ustedes quieren, ya que, ¿y cómo conceptualizamos eso? Con un índice de morbimortalidad mayor, superior, ¿no? A diferencia del resfriado común, que no tiene mortalidad, ¿verdad? El resfriado común, nadie se muere de resfriado común, ¿verdad? Sin embargo, sí tiene morbilidad, ¿no? Cuando nos referimos a morbilidad, nos referimos a enfermedad, ¿no? Cuando nos referimos a mortalidad, obviamente nos referimos a muerte. Entonces decíamos, ¿no? El resfriado común básicamente está causado por otros virus que ni siquiera son de la familia de los ortomixovirus. Esto solo le he puesto para que ustedes se den cuenta que el resfriado común, que no es gripe, vuelvo a repetir, en términos médicos, está producido por rinovirus, coronavirus, que no son el SARS-CoV-2, son coronavirus, otro tipo de coronavirus, virus de la parainfluenza, virus sincicial respiratorio, adenovirus, ¿no? Y ninguno de estos es un ortomixovirus, ¿no? Más que el parainfluenza, digamos, ¿no? Pero no son ortomixovirus. Es decir, el resfriado común que dura 3-5 días, que son síntomas muy genéricos, ¿verdad? Tos, rinorrea, algo de fiebre y listo, para de contar. Y sin tratamiento, automáticamente cede el cuadro, ¿no? Entonces, ese es el resfriado común. Pero la gripe, ¿no? Esta enfermedad producida por la influenza, que es la gripe, no significa que es un cuadro viral, obviamente, que nos dura por lo menos 7 días mínimo, ¿no? Y puede complicarse, ¿no? Puede complicarse haciendo que ese paciente necesite oxígeno, ingreso a terapia intensiva y que se pueda morir. Esa es la gripe, ¿no? Solo que obviamente nos va a sonar muy raro y a la población le suena muy raro no decir, qué sé yo, cuando hemos tenido ya pandemia por influenza, ¿verdad? Hace 5 o 7 años atrás, antes que aparezca el COVID-19, hemos tenido ya esta pandemia por influenza, ¿no? Y nadie decía, bueno, por lo menos yo no escuchaba a nadie decir, mi tío se ha muerto por gripe, ¿verdad? Porque suena chistoso, pero eso es lo real, ese es el término correcto, el término médico, ¿no? Si es que un paciente se ha contagiado por el virus de la influenza y ha entrado a terapia intensiva y se ha muerto, tendríamos que decir, ese paciente, ¿no? Ese familiar se ha muerto por gripe, ¿no? Suena chistoso, vuelvo a repetir, porque el concepto de gripe es resfriado común, pero nosotros como médicos o futuros médicos ya sabemos cuál es la diferencia. Entonces, el virus de la influenza causa una enfermedad que se llama gripe. Esta gripe puede matar, ¿ya? Nos puede matar si obviamente no tenemos el tratamiento adecuado, el paciente tiene un sistema inmunológico débil, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de este virus de la influenza tenemos 3 tipos de virus. Básicamente la influenza tipo A, ¿no? Va a infectar a aves, humanos y otros animales, ¿no? El virus de la influenza tipo A es el que más problemas nos trae porque básicamente tiene la capacidad de modificarse continuamente. Es decir, yo diría que no hay virus más, no, pero bueno, no, exagerando un poco voy a decir que no hay virus más mutante que la influenza tipo A, ¿no?
pero existen virus que son, sí, con bastante facilidad de mutación, ¿verdad? El virus de la influenza está dentro de ese grupo, ¿no? Por eso tiene la capacidad de infectar a diferentes tipos de especies, ¿no? Las aves, ¿no? Se acordarán que la pandemia de influenza en humanos empezó con la fiebre aviar, ¿verdad? Porque las infectadas eran las aves. Luego llegó a los humanos y existen otros animales como los equinos, como los cerdos, como las focas, como las ballenas que se pueden infectar del virus influenza tipo A. ¿Por qué agarra a tanta variabilidad de especies? Por su capacidad de mutación, ¿no? Tiene una capacidad increíble de transformarse, increíble de mutar y que puede ir a cualquier organismo, básicamente, ¿no? En el caso de la influenza de tipo B ya no es tanto así, ¿verdad? Ya no tiene tanto variabilidad antigénica, ¿ok? Entonces vamos a decir que el virus de la influenza tipo A tiene gran variabilidad antigénica. Eso se llama que puede mutar mucho, que puede mutar a cada rato, ¿no? La influenza tipo B no tiene gran variabilidad antigénica. Tiene, pero no tanto como la A, ¿no? Entonces, esta influenza B infecta solo a humanos. Esta no, justamente por la baja variabilidad antigénica, solo afecta a humanos, ¿ok? Y la influenza tipo C infecta a humanos, infecta a cerdos específicamente, ¿no? Tiene estas dos especies. Pero este virus de la influenza tipo C no tiene variabilidad genética, perdón, no tiene variabilidad antigénica. Más bien tiene estabilidad antigénica, ¿ok? Ahora, ustedes dirán, pero ¿y por qué tanta confusión en los términos? Cuando hablamos de gran variabilidad, de un alto variabilidad antigénica, el ejemplo, el virus de la influenza A, nos referimos a que son capaces de causar una gran epidemia, ¿no? De hecho, una pandemia, ¿no? Pandemia quiere decir que se ha manifestado en todos los lugares del mundo y eso ha pasado con el virus de la influenza por eso, pongámosle un promedio de 10 años atrás debe ser, ¿verdad? Esto es iniciado en Asia, lógicamente, ¿no? Para variar, ¿no? Todo viene de Asia. El virus de la influenza B con menor variabilidad antigénica, tiene variabilidad antigénica, pero menor, entonces simplemente puede causar epidemias regionales de corta duración, ¿ok? La influenza tipo A causaba epidemias de larga duración, ¿no? Hoy en día seguimos cursando con la epidemia de la influenza, ¿verdad? Seguimos teniendo pacientes que fallecen por influenza, no nos olvidemos de eso, solo que como que el COVID-19 lo ha tapado, ¿no? De alguna manera, pero de hecho, si nosotros revisamos epidemiológicamente hablando, hay más muertes por influenza que muertes por SARS-CoV-2, ¿verdad? Obviamente no es el mismo tiempo en el que se ha quedado esos virus, ¿no? Ya tendremos que comparar de aquí a unos 10 años de que tengamos COVID-19, quién ha causado más muerte, ¿no? Pero de inicio sabemos que hay más muertos por influenza que por SARS-CoV-2. Entonces, la influenza tipo A, decíamos, gran capacidad de epidemia, básicamente pandemias, ¿no? Es decir, contagios por largos periodos de tiempo y que abarcan muchas regiones, todo el mundo prácticamente. El virus de la influenza tipo B con menor variabilidad antigénica que puede causar una epidemia, ¿no? Es decir, contagios en regiones específicas, ¿no? No se disemina en todo el mundo y de corta duración, de corto tiempo, ¿no? Y finalmente el virus de la influenza C, tipo C, que básicamente no causa endemias ni causa epidemias, simplemente causa una enfermedad leve en los seres a los que contamina, en este caso humanos y cerdos. ¿Por qué? Porque no tiene variabilidad antigénica, tiene más bien estabilidad antigénica, ¿ok? Todo eso no dice nuestra diapositiva, ustedes se darán cuenta, ¿no? Por ende, si ustedes han puesto entrar a la clase y no me están entendiendo, no me están haciendo cualquier otra cosa o se han ido, ¿no? Entonces no van a entender todo lo que estamos diciendo, que van a hacer preguntas de examen, ¿verdad? En esta diapositiva dice lo grande y estamos explicando a detalle con todo lo que estamos diciendo. Por eso vuelvo a repetir, deberían estar tomando apuntes, ¿no? Deberían tener un cuadernito donde
esté todo lo que yo estoy hablando, estar tomando apuntes de qué es el desarrollo de toda esta diapositiva que dice introducción, ¿verdad? Entonces, la influenza tipo C, que infecta a humanos y a cerdos, van a causar enfermedades leves en sus hospederos, en este caso, humanos y cerdos. No causan epidemias. ¿Por qué? Porque tienen estabilidad antigénica, ¿ok? Y ahí tenemos, perdón, denme un segundito. Perfecto, y ahí tenemos la estructura y la composición de los ortomixovirus, ¿no? En este caso de la influenza, ¿no? Y este es un ejemplo del virus de la influenza tipo A, que es el más común en todo caso. Aquí tenemos una foto por microscopía electrónica, donde vemos la forma circular de los virus, ¿no? Con una especie de coronita, ¿verdad? Aquí está llenito de espigas. Y zonas más oscuras o más claras dentro de estos ortomixovirus, ¿no? Si nosotros esquematizamos eso, entonces tenemos este dibujito y vamos a ver que cómo está formado. Básicamente por su ácido nucleico, habíamos dicho, es el ARN, ¿no? Es un ARN, como vemos acá, es una sola hélice, es decir, es monoténico, ¿no? O es monocatenario, como ustedes quieran, ¿no? Y este número de hélices son 8. En cada en cada influenza tipo A existen de 8 a 9 ARNs monocatenarios, ¿ok? Si nosotros contamos aquí en el dibujito, deberían ser 8. No sé si le han dibujado los 8 ARNs, pero deberían ser de 8 a 9, ¿ok? Y estos son espirales, ¿no? El ácido nucleico es espiral. Aquí tenemos, ¿no? Rodeándole ya la nucleocápside, lógicamente todo esto será la nucleocápside, incluyendo el ácido nucleico, que está también rodeado por su matriz, ¿no? Tiene su matriz. Luego, por fuera de eso, tenemos la envoltura, ¿no? La envoltura. Por ende, diremos que este es un virus envuelto, no es un virus desnudo, ¿verdad? Tenemos su envoltura. Y en esta envoltura lógicamente está formado por lípidos. En el caso del ortomixovirus está formado netamente por lípidos, por grasas. Y adosados a esta envoltura tenemos las espículas, ¿no? Estos celestitos. ¿Qué son las espículas? Las espículas básicamente están formados por carbohidratos y por proteínas, ¿no? Y estas son las glucoproteínas virales, ¿no? En mi concepto, desde mi punto de vista, la porción más importante, desde el punto de vista estructural y funcional, la porción y fisiopatológica también, ¿no? La porción más importante del ortomixovirus o la porción más importante dentro del virus de la influenza, de cualquier virus de la influenza, es la espiga. Obviamente toda la estructura es importante porque ¿qué hacemos sin ácido nucleico? ¿Qué hacemos sin envoltura? ¿Qué hacemos sin nucleocápside? ¿Verdad? No hacemos nada. Pero dentro de toda la estructura, lo más importante, en mi criterio, es la glucoproteína viral o la espiga, ¿ok? Y bueno, dentro de eso, haciendo un resumen de cómo es y qué tiene el virus de la influenza, el virión, básicamente, como habíamos dicho, es esférico, pleomorfo, ¿no? Esa será su forma, ¿no? Si se pregunta qué forma tiene el virión de la influenza, ¿no? Esférica, pleomorfa será la respuesta, ¿no? Esférico porque es redondito, obviamente. Y pleomorfa porque es un virus con envoltura. Eso habíamos dicho en introducción a la virología, ¿verdad? La forma pleomorfa significa que ese virus fuera del ácido nucleico y la nucleocápside tiene envoltura. Más o menos su tamaño está entre 80 a 120 nanómetros de diámetro, es decir, tiene es decir, su tamaño varía mucho, ¿no? Tiene un rango muy amplio. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de mutar, ¿no? De transformarse. Y su nucleocápside
tiene una forma helicoidal, ¿no? Por el tipo de ARN que tiene, que básicamente tiene unos 9 nanómetros de tamaño, ¿no? Está compuesto por 1% de RNA, 73% de proteínas, ¿no? 20% de lípidos y un 6% de carbohidratos, ¿ok? Entonces tiene RNA, tiene proteínas, tiene lípidos y tiene carbohidratos. Por eso es una macromolécula, ¿verdad? Eso también decíamos en la introducción a la virología. Y ahí están los porcentajes. Su genoma, que es muy importante, ¿verdad? Es muy, muy importante. Su genoma es, habíamos dicho, un RNA monocatenario, ¿no? Simple, si ustedes quieren. Que está segmentado en 8 moléculas. Es decir, esos, si vemos aquí, estos ARN, ¿ok? Si nosotros viéramos con más detalle, está segmentado en 8 moléculas, ¿no? Una, qué sé yo, 2, 3, 4, así, 8, ¿no? 8 moléculas de RNA. Y habíamos dicho de polaridad negativa. ¿Qué significa esto? Que trabaja con una enzima proteica, ¿verdad? Esta enzima proteica se va, ¿cuál va a ser el trabajo de esta enzima proteica? Ir al ADN de la célula a la que invade, en este caso células respiratorias, y hacer que este ADN se transforme en su ARN, y así se va a replicar, ¿verdad? Y el tamaño del RNA es de 13.6 kbs, ¿no? Habrá un poquito más chiquitos, un poquito más grandes, pero es el tamaño global. Las proteínas, ¿no? Básicamente está formado por 9 proteínas estructurales y una no estructural, ¿ok? Aquí ya estamos hablando del virus en general, ¿no? Del virión, en otras palabras, ¿no? Está formado por 9 proteínas estructurales y una que no es estructural. La envoltura, ¿no? Estamos yendo de dentro hacia afuera, si ustedes quieren. La envoltura contiene 2 antígenos importantes. Por eso yo decía que la parte más importante de todo el virión es la espiga, ¿no? Estos antígenos justamente se encuentran en la espiga y la espiga se encuentran en la envoltura, adosadas a la envoltura, ¿no? Entonces la envoltura contiene hemaglutinina y neuraminidasa, ¿ok? Que son proteínas virales, lógicamente. Estos antígenos, que son proteínas virales, ¿no? Hemaglutinina y neuraminidasa, van a tener la capacidad de generar la respuesta inmunitaria en nuestro organismo una vez que nos invaden. Gracias a esto responde el sistema inmunitario y van a tener la capacidad de hacer mutar el virus, ¿ok? La replicación se va a dar gracias a una transcripción nuclear. Esto, pregunta de examen, ¿ok? La replicación es muy importante conocer porque cada virus es diferente en este sentido. La replicación se va a dar por transcripción nuclear, por eso también decimos que es negativo, tiene relación, ¿ok? Yo espero, de verdad que debo parecer loro, ¿no? Porque repito una y otra vez lo mismo, ¿no? Yo espero que estén entendiendo los conceptos. Lógicamente, para entenderme todo lo que estoy diciendo, tienen que dominar histología, tienen que dominar fisiología, tienen que dominar microbiología 1, lógicamente, para entender todo lo que estoy diciendo, ¿no? Y esperemos que así sea. Entonces, en el terminal 5, ¿no? Ocurre un capping. ¿A qué nos referimos con capping, no? Yo a todos los grupos les decía, es la unión como de un sombrero a una cabeza. A eso se llama capping, ¿ok? De un sombrero a una cabeza, de RNA celular, ¿no? Y utiliza justamente, utiliza este ácido nucleico como cebador, ¿ya? Las partículas van a madurar mediante gemación o yemación a partir de la membrana plasmática. Ya habíamos hablado de esto en introducción a la virología, ¿verdad? Habíamos puesto un ejemplo bien simple y creo que todos entendieron cómo sucedía esta replicación. Entonces, aquí es un poquito más compleja, pero básicamente vamos a decir que una vez que llega el virus, ¿no? Se va a unir dentro del núcleo. Cuando nos referimos a transcripción nuclear, vamos a decir que toda la replicación se va a dar dentro del núcleo de la célula a la que invade, es decir, los neumocitos tipo 2, ¿ok? ¿Qué es una diferencia
que sí hay que tener en cuenta, porque los virus RNA monocatenarios generalmente se replican en el citoplasma de las células. Este virus, los ortomixovirus, tienen esa particularidad que necesitan hacerlo en el núcleo de la célula la que invaden, no en su citoplasma, ¿ya? Entonces van hasta el núcleo y ahí logran hacer el capping. Habíamos dicho, se unen como un sombrero a una cabeza, ¿no? Y utilizan su RNA como cebador. ¿Qué significa esto? Que el RNA va a ir al ADN, porque ya están en el núcleo de la célula, ¿verdad? Va a ir al ADN de esa célula y la va a cebar. ¿Qué significa? La va a transformar, la va a convertir en RNA mensajero primero, en RNA mensajero, y luego este RNA mensajero se va a transformar en su RNA del virión, del ortomixovirus en este caso. Eso significa cebar, si ustedes quieren, ¿no? O sea, yo voy a transformar a mi gusto lo que yo quiero, ¿no? Si yo tengo plastilina, ¿no? Si yo tengo plastilina, ok, me han dado estoy en kinder, ¿no? Y me han dado una cajita de plastilina, entonces voy a cebar la plastilina. Entonces habrán niños que van a hacer una flor, otros niños que van a hacer un arbolito, otros niños que van a hacer un auto. Yo voy a hacer una casa con mi plastilina, yo voy a hacer una casa y a mi estilo, como yo quiera, con los colores que yo quiera, con la puertita y la ventanita. Estoy cebando a mi plastilina, ¿ok? Eso es lo que hace, ¿no? El virus de la influenza tipo A, ¿no? Básicamente modifica el ADN. ¿Y cómo logra modificar? Por una proteína, habíamos dicho, ¿no ve? Por una enzima proteica. Esta enzima proteica, la polimerasa, va y modifica el ADN celular, haciendo que este ADN celular se transforme en ARN mensajero viral y luego en RNA viral o ARN viral, ¿no? Y se replica, ¿no? Una vez que ya se ha replicado, ¿no? Ya tenemos gran cantidad de RNAs, en otras palabras, entonces falta que el virus salga de la célula, ¿verdad? Ya la ha infectado, ya la ha hecho lo que ha querido, ¿no? La ha modificado, le ha utilizado como ha querido, se ha beneficiado de nuestro neumocito, ¿no? Y ahora tiene que salir de la célula para seguir infectando y producir enfermedad. Entonces, esas partículas van a madurar, ¿no? Y mediante gemación, no nos olvidemos que es la salida del virus con una porción de la membrana celular, ¿no? Entonces, ese virus va a salir y se va a robar una porcioncita, una partecita de la membrana del neumocito tipo 2. Eso es gemación o yemación, ¿ok? Entonces, las partículas maduran mediante gemación o yemación, justamente. Terminan su maduración, van a terminar su maduración y van a completar su maduración robándose parte de la membrana celular, ¿ok? Y lógicamente con esto ya van a estar capacitados para ir a otras células a seguir infectando, a seguir haciendo su trabajo, ¿no? Entonces las partículas sobresalientes, dentro de las partículas sobresalientes tenemos el reagrupamiento. Tenemos que el reagrupamiento genético es frecuente, ¿no? Entre los miembros del mismo género. ¿Qué significa esto? Y esto igual puede ser pregunta de examen, ¿no? Esto hay que subrayar. ¿Qué es reagrupamiento genético? Quiere decir que, habíamos dicho, estos virus tienen la capacidad de mutar mucho, o sea, no todos son igualitos, ¿no? A diferencia de otros virus que causan otras enfermedades, todos son lo mismo, todos son igualitos, no mutan, ¿verdad? Pero igual causan enfermedad. En esos casos podemos desarrollar una vacuna fácil y esa vacuna nos sirve por largos años, ¿no? Por ejemplo, en el caso del virus de la polio, ¿verdad? Yo necesito vacunar al paciente, en este caso al niño o al bebé, ¿no? Un solo esquema de vacunación y eso le dura de por vida. ¿Por qué? Porque este virus se va a mantener igualito, no va a mutar, se va a mantener igualito toda la vida, ¿no? En cambio, en el caso del virus de la influenza, básicamente va a tener un reagrupamiento genético. ¿Qué significa reagrupamiento genético? Que viene un virus ABC, estoy poniendo ejemplos, ¿ok? Viene un virus ABC5, invade al neumocito tipo 2, ¿no? Y luego viene un virus ABC6, invade
al mismo neumocito y van a formar un tercer virus, ¿me entienden? Un virus ABC10, si ustedes quieren. Eso significa reagrupamiento genético y por eso tiene la gran capacidad de mutación, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el reagrupamiento genético típico del virus de la influenza, típico del ortomixovirus, significa que va a venir un virus de la influenza ABC5 y va a invadir la célula. Luego viene otro virus de la influenza, pero ABC6, es decir, diferente, y va a invadir la misma célula. Y estos dos van a replicarse en un virus ABC10 diferente, ¿no? Entonces, este virus ABC10 ya va a salir y va a replicar a otra célula. Si entra este virus ABC10, si entra en la célula y entra solito, sin ningún otro, ¿no? Entra solito, es decir, va y alquila su casa solito, no tiene inquilinos, no tiene amigos, nada, ¿no? Entonces, este virus básicamente no tiene reagrupamiento genético, ¿me entienden? Y solo se va a replicar como ABC10, 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 ¿no? Y va a haber mucha cantidad de virus influenza ABC10, ¿verdad? Muy bien. Luego, nuevamente, este virus ABC10 sale de la célula y van donde otra célula. El virus ABC10 penetra en el neumocito tipo 2, pero ya se encuentra con un virus ABC2, ¿no? Entonces, el ABC2 penetra en el mismo neumocito tipo 2, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos dos virus influenza, ¿verdad? El ABC10 y el ABC2 van a crear un ABC500, si ustedes quieren, ¿no? Un ABC500, un nuevo virus, ¿me entienden? Eso es reagrupamiento genético. Y por eso este virus muta y muta y muta y muta, y por eso no me sirve una vacuna, ¿verdad? A la diferencia del polio, ¿verdad? Que yo pongo una vacuna en el niño y listo, y lo demás no me importa. Le va a proteger toda su vida. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de reagrupamiento genético, de transformarse, ¿no? A diferencia del virus de la influenza, que sí puede hacerlo, ¿ok? Muy bien. Dentro de la clasificación y nomenclatura, ¿no? Básicamente sabemos que los tipos de virus de influenza son A, B y C, habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo se dan esta clasificación de ABC? ¿No? Gracias a las proteínas estructurales internas, ¿ok? Esto es importante. Las proteínas estructurales internas, que son los nucleoplásmidos y la matriz, ¿no? Las proteínas que están en las nucleoplasmáticas y en la matriz, ¿no? Básicamente, es decir, que están dentro del virus, van a lograr hacer esta clasificación. O gracias a ellas, a estas proteínas, hemos podido clasificar en tres tipos, A, B y C, que estos son géneros en realidad, ¿no? Estos son géneros del virus, ¿no? Y para subtipificar, ¿no? Porque dentro del A, B y C, básicamente, como hemos dicho, tienen gran capacidad de mutación, entonces hay subtipos, ¿no? Entonces, para subtipificar, y básicamente el virus A, de tipo A, nos sirven los antígenos HA y los antígenos NA, que habíamos visto la importancia de esto, que se encuentran en las espigas, ¿verdad? La neuroaminidasa y la hemaglutinina, ¿verdad? Entonces, estas son glucoproteínas de superficie, porque están afuera. Las otras son proteínas estructurales internas, ¿ya? ¿Se entiende? Y según la ICTB, habíamos señalado qué significa eso hace rato, ¿no? Básicamente, cómo realizamos la nomenclatura, cómo le ponemos el nombre y apellido al virus, ¿no? Mediante cierta información que se basa en el tipo, en el hospedador de origen, en el origen geográfico, en el número de cepas que produce y en el año de aislamiento, ¿no? Y también lo mismo, la hemaglutinina y la neuroaminidasa nos dan la subtipificación, ¿no? La subtipificación. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Entonces, según la ICTB, ¿no? ¿Cómo llamaremos a los virus, a los ortomixovirus? Son ejemplos, son dos ejemplos. Entonces, primero el tipo, ¿no? A, aquí estará, el virus tipo A. Luego, en este caso no consideramos el hospedador y nos vamos a origen genético, ¿no? Donde se lo ha captado por primera vez en Hong Kong, ¿no?
El número de cepas que puede producir, 3, ¿no? El año de aislamiento, el 68, ¿no? Su hemaglutinina es 3 y su neuroaminidasa es 2. Entonces, este es el nombre completo de este virus, ¿no? En la población en general hemos conocido esto como H3N2, ¿verdad? Pero el nombre completo es este, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, lo mismo. El tipo será A, hospedador, en este caso los cerdos, el origen geográfico, Iowa, número de cepas 15 y año de aislamiento, el año 1930, ¿no? Su hemaglutinina será H1 y su neuroaminidasa será 1, ¿ok? No nos olvidemos que existen 18 tipos de hemaglutininas y 11 tipos de neuroaminidasas, ¿no? Entre cepas de humanos y animales, hasta el año 2021, ¿no? Actualmente no conozco que se hayan descubierto más, pero obviamente con los años tanto las hemaglutininas irán subiendo en número como las neuroaminidasas. ¿Por qué? Porque este es un virus que va a ir mutando continuamente. ¿Cuál es la función de la hemaglutinina, no? Básicamente, ¿qué es la hemaglutinina? Es un antígeno, ¿no? El antígeno, ¿por qué está formado? Por proteínas, ¿ok? Entonces, este antígeno, que es la hemaglutinina, lo tenemos representado acá esquemáticamente. Si ustedes quieren, es una barra, ¿no? La hemaglutinina, que para ser infectante tiene que subdividirse, tiene que partirse, ¿ya? Y formar una hemaglutinina 1 y una hemaglutinina más pequeña 2, ¿ok? Ahí tenemos la capacidad infectante del virus. Si esta barra es solamente una hemaglutinina, ¿no? Que no se divide, entonces no infecta. Ese virus no tiene la capacidad de infección, ¿no? Cuando ya se divide, gracias obviamente a enzimas proteicas, entonces tenemos esta división que va a ir unida por puentes disulfuro, ¿ok? Están unidas por puentes disulfuro. Entonces vamos a tener un extremo carboxilo y un extremo amino, ¿ok? En el extremo carboxilo tenemos el lado o el dominio hidrófobo. Este lado va a ir a unirse a la membrana viral o al el término sería envoltura viral, ¿ok? Y el lado amino, en este caso, hidrófilo, en otras palabras, va a ir a unirse a la membrana celular, ¿ok? ¿Por qué la importancia de todo esto, ¿no? De los lados y todo aquello? Es porque gracias a eso tienen la selectividad, los virus tienen la selectividad de unirse a cierto tipo de células, ¿verdad? ¿Por qué el virus de la influenza no va a invadir neuronas, por ejemplo, ¿no? Y no nos causan pérdida de la memoria, que no podamos hablar, qué sé yo, que no sé, que se nos paralice mitad de cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque no invade neuronas. ¿Por qué? Esto es lo que diferencia, ¿verdad? Los receptores de las células, ¿no? Entonces tienen que coincidir con la estructura del virus, en este caso, ¿no? Estamos hablando específicamente del espiga, ¿no? De la hemaglutinina. Y esa espiga también tiene a la neuroaminidasa, que luego vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos un esquema estructural de la hemaglutinina, ¿no? Básicamente, esta es una figura 3D, si ustedes quieren, de la hemaglutinina. Así todo esta complejidad que se ve, les diré que no es muy complejo hablando de proteínas. Si nosotros vemos un esquema 3D de la insulina, por ejemplo, es mucho más complejo que la hemaglutinina. Es muchísimo más complejo. Entonces, esto es, bueno, básicamente la forma que tiene, ¿no? Y aquí vamos a percibir sitios antigénicos, ¿ya? ¿Qué significa? Que estos son los sitios que van a ir a contaminar la célula, ¿ya? Habrá un sitio A, y es por orden alfabético, un sitio A, un sitio B, un sitio C, un sitio D y un sitio E, ¿ok? Tenemos 5 sitios antigénicos que tiene la hemaglutinina para invadir nuestra célula. Y por otro lado tenemos
el péptido de fusión. Este péptido de fusión sale aquí, como ven, como una colita, cuando esta hemaglutinina ya tiene cuando el virus ya tiene capacidad de infectar, es decir, que esta hemaglutinina ya se ha seccionado. Cuando se secciona, entonces, este péptido de fusión que estaba unido acá, ¿no? Sale como una colita, ¿no? Sale como una colita y básicamente sí nos sirve o ayuda a fusionarse a la membrana a la que va a invadir, ¿no? Y mediante esto podrá, lógicamente, ser infectante. Por otro lado, tenemos acá justamente cómo esta hemaglutinina aumentada, ¿no? Aumentada en tamaño, si ustedes quieren. ¿Y cómo está formado? Por un trímero, ¿no? Estas cabezas grandes son monómeros, ¿no? Entonces, los monómeros formarán un trímero, que básicamente son glóbulos de gran tamaño. Van a estar unidas o asociadas por unos tallos y van a ir hasta los glóbulos pequeños, 3 glóbulos pequeños también, que van a unirse a la membrana viral. Es decir, los glóbulos de gran tamaño se unen a la membrana celular donde van a invadir y los glóbulos pequeños van a adosarse a la membrana viral, ¿ok? Por ende, ¿no? Estos glóbulos de gran tamaño van a tener sitios receptores. Aquí están 3 sitios receptores, uno en cada cabeza. ¿Ok? Y gracias a esto van a viajar o van a ir a los neumocitos tipo 2, ¿no? Y no se van a ir habíamos dicho, a neuronas, a células de la piel, no infectan eso, ¿no? Sino infectan las células del tracto respiratorio, básicamente, ¿no? ¿Y cuáles son sus funciones? Básicamente, las funciones de la hemaglutinina será fijar las partículas virales, ¿ya? A las células susceptibles. Básicamente, perdón, denme un segundito. Básicamente, la infección se va a dar por las partículas virales, ¿me entienden? Pero para que las partículas virales puedan entrar a la célula hospedera, en este caso a los neumocitos, ¿no? Necesitan un puente, ¿no? Este puente lo va a dar la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Entonces, por eso decimos que la hemaglutinina, básicamente su función es fijar las partículas virales a las células susceptibles que serán los neumocitos. Es el principal antígeno que atacan a los anticuerpos, ¿ya? Es decir, lo primero que va a reconocer nuestro sistema inmunológico, nuestras células y sustancias químicas que van a proteger nuestro organismo, van a ser la hemaglutinina, ¿no? Es decir, nos contagiamos de influenza y a lo primero que responde nuestro sistema inmune es a la hemaglutinina. Volvemos a repetir, su variabilidad determina la aparición de nuevas cepas. Mientras más variabilidad de hemaglutinina haya, ¿no? Van a crearse nuevas cepas, ¿ok? Y dentro de esto tenemos la variabilidad o la transformación o el cambio mayor o la variación menor, ¿ok? Eso significa la variabilidad antigénica de estos tipos de virus. Una variabilidad mayor y una variabilidad menor. ¿A qué se refiere la variabilidad mayor? Es justamente cuando lo que explicábamos, ¿no? 2 tipos de virus diferentes, ¿no? 2 tipos de virus de influenza diferentes van a encontrarse en la misma célula y van a crear un tercer tipo de virus, influenza, ¿verdad? Entonces, esa es gran capacidad antigénica. Y esta variabilidad mayor, cambio mayor o transformación mayor, ese es el término, por si acaso, ¿no? Nadie se está inventando nada. Ese es el término, ¿no? Tiene la característica de ser súbito, de ser brusco, de ser al momento, a diferencia de la variabilidad menor o el cambio menor o la transformación menor, que hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué con las neuroaminidasas, no? Básicamente, entonces, aquí tenemos el esquema de la neuroaminidasa, ¿no?
que básicamente está formado por 4 monómeros, ¿ok? Igualitos, 4 monómeros cuadrados que van a formar un tetrámero, ¿no? Entonces la neuraminidasa tendrá una cabeza tetramérica unida a un tallo, ¿no? A un tallo que ésta se va a unir a la envoltura del virus, ¿no? Y obviamente el tetrámero como tal se va a unir a la célula a la que va a invadir. Como en el anterior caso, tiene sitios activos, ¿no? ¿Dónde están los sitios activos? En los monómeros, en los 4 monómeros, porque esto tiene que hacer contacto con la membrana celular. Son estructuras mucho más simples y mucho más pequeñas que las hemaglutininas, ¿no? ¿Y cuáles son sus funciones? Básicamente funciona al final del ciclo de replicación viral. Es decir, funciona a la salida del virus, ¿no? El virus ya ha entrado, ya se ha ido hasta el núcleo de la célula, se ha replicado, ahora tiene que salir a infectar otras células, ¿verdad? Entonces, la neuraminidasa va a cumplir ahí su función, en la salida del virus, ¿no? Es decir, en otras palabras, la hemaglutinina es el puente de entrada, ¿no? Del virus, de la influenza, y la neuraminidasa es el puente de salida del virus, en este caso, ¿no? Y básicamente esta neuraminidasa es una enzima, ¿ok? Es una enzima proteica, lógicamente, pero la vamos a llamar enzima sialidasa. ¿Por qué? Porque destruye o rompe el ácido siálico, ¿ya? ¿Qué es el ácido siálico? Básicamente el ácido siálico es una protección que van a tener las células para evitar la liberación de las partículas virales. Entonces, si no tuviera el virus esta enzima sialidasa, o sea, la neuraminidasa, no tendría la capacidad de liberar estas partículas virales. ¿Por qué? Porque el ácido siálico lo impediría, ¿me entienden? Entonces, primero, para lograr la salida de la célula hospedera, lógicamente, entonces funciona la neuraminidasa, que es una enzima sialidasa, decíamos, ¿no? Entonces se empiezan a romper o a derretir, si ustedes quieren, el ácido siálico. Entonces se liberan partículas virales, ¿no? Se van liberando partículas virales con relativa facilidad, si ustedes quieren, ¿no? En otras palabras, ayuda a abrirse camino a través de la capa de mucina. No nos olvidemos que todo nuestro tracto respiratorio está llenito de moco, ¿verdad? Todo nuestro tracto respiratorio tiene mucina, que es básicamente para proteger el tracto respiratorio, justamente para que no le invadan virus, para que no invadan bacterias, para que no invadan hongos, ¿no? Para eso nos sirve el moco en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos, en los alveolos, ¿no? Sin embargo, este virus, el virus de la influenza, tiene esa capacidad que gracias a la neuraminidasa, que es una enzima sialidasa, puede abrirse camino a través de esta capa de mucina, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí. Supongo que ya se han anotado las preguntas que tienen. Les escucho.